México, ¿cómo vamos? Este colectivo de investigadores empezó a difundir sus semáforos económicos. Si usted ingresa a la página de México, ¿cómo vamos? En su portada aparece como especiales México, ¿cómo vamos? Género, ¿cómo vamos? ¿Qué son estos semáforos? Intentan reflejar un poco lo que es la gran brecha laboral que existe entre hombres y mujeres, acentuada obviamente por el tema de la pandemia que a todo el sector ha impactado, pero le platico así algunos de los datos de que, por ejemplo, por cada 100 hombres registrados en un puesto de trabajo hay 63 mujeres y la entidad con mayor desigualdad es Tabasco. Así también, por cada 100 hombres registrados ante el IMSS, ahí solo de cada 100 hombres solo hay 40. En 27 de 32 entidades del país, la tasa de informalidad es mayor entre personas del sexo femenino. ¿Esto qué significa y hacia dónde puede llevar si no se atiende y no se le pone en consideración? Para esto, platiquemos con Katia Guzmán, quien es coordinadora de datos en México. ¿Cómo vamos, Katia? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Y entender justamente esto, pero antes, para darle un poco más de contexto, exactamente qué son estos semáforos y cuántos son los que existen, porque están divididos por género también. Así es, y muchas gracias por la invitación, Francisco. Un saludo a toda la audiencia. Como bien lo dices, ¿no? Estos semáforos económicos tienen la motivación de no solamente presentar indicadores económicos de coyuntura, sino desagregarlos por sexo, porque consideramos que las brechas sí existen y en la medida en la que las podamos medir y las podamos monitorear, pues entonces vamos a poder mejorarlas o acotarlas, ¿no? En este momento tenemos precisamente 4 semáforos por sexo. 3 tienen que ver con el mercado laboral y uno con el Estado de Derecho. El primero, ¿no? Y que bien mencionas, y de hecho se actualiza el día de mañana, son los puestos de trabajo registrados ante el IMSS. Este indicador es sigue o es un monitor de lo que sucede con el empleo formal en México. Como bien lo dices, ¿no? La brecha sí se ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero todavía estamos lejos de la paridad. 100 puestos registrados ante el IMSS los ocupan hombres y 63, y por esos 100, 63 los ocupan mujeres. O sea, todavía estamos hablando de una diferencia importante. En la última actualización que realizamos nos dimos cuenta de 2 patrones que nos llamaron muchísimo la atención, o de 2 casos de estudio por entidad federativa, porque además estos semáforos también se desagregan por entidad federativa si la fuente de información así nos la permite. La Ciudad de México, por ejemplo, es la entidad con menor desigualdad, pero esta desigualdad, al menos en los últimos 2 o 3 trimestres, ha ido disminuyendo no porque se estén creando nuevos puestos de trabajo, sino porque se están destruyendo y se están destruyendo en mayor magnitud aquellos que los ocupan hombres. Entonces, ahí es como un foco rojo, ¿no? Que precisamente la desagregación y los cruces por estas variables te permiten ver, cosa que los promedios o los nacionales, los totales nacionales, no lo hacen así, ¿no? El otro caso de estudio que nos llamó muchísimo la atención es Tabasco. Tabasco es una de las poquitas entidades que no le ha ido tan mal después de 2020, sin embargo es la más desigual. Por cada 100 hombres que ocupan un puesto de trabajo registrado ante el IMSS, solamente hay 40 mujeres. Es decir, la brecha es bastante significativa. Ahora, hablando de Coahuila, ¿no? Y haciendo énfasis en esta entidad, se encuentra dentro de las 5 peores, ¿no? Entonces, son estas entidades, son estos comportamientos los que nos permiten, primero identificarlo y después hacer recomendaciones o de política pública para mejorarlas. Los otros 2 semáforos que tienen que ver con el mercado laboral son la pobreza laboral y la informalidad, que van muy de la mano. La pobreza laboral la definimos como toda persona cuyos ingresos laborales en el hogar no son suficientes para adquirir la canasta básica. Esto es una aproximación de la pobreza de forma continua, sin embargo es un poquito limitada si nos fijamos en definiciones mucho más amplias y sí, mucho más comprensivas, como la pobreza multidimensional de Coneval. Sin embargo, ¿no? La bondad de la pobreza laboral, de este indicador en particular, es que es algo que podemos ir midiendo cada trimestre con la encuesta nacional de ocupación y empleo. Aquí, ¿no? La situación para las mujeres también es peor que para los hombres, ¿no? Entendemos que lo ideal sería reducir la pobreza a niveles ceros, ¿no? Que ninguna persona en el país se
encontrar en esta situación. Sin embargo, es una situación que existe y que además es más pronunciada para las mujeres. Por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 120 mujeres. Coahuila, ¿no? Es una de las poquitas entidades que con el semáforo de pobreza laboral de mujeres en verde tienen una tasa de informalidad o de empleo informal relativamente baja, con el 39% de mujeres ocupadas con un empleo informal. El, el promedio nacional para mujeres estará rondando como en el 55%. Entonces, hay que ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los sectores económicos a lo mejor que residen o que son el principal motor de Coahuila? La informalidad, como bien lo está mencionando, ¿no? Va muy de la mano con la pobreza laboral, dado que está relacionada con menores niveles de productividad y menores niveles de ingreso, tanto a corto como a largo plazo. Y el último semáforo económico que tenemos es el Estado de Derecho. Para este semáforo, lo que analizamos o el indicador que elegimos es la percepción de seguridad en las ciudades. También es muy, muy interesante ver esta desagregación por sexo, porque si lo conjuntamos, ¿no? Si observamos el indicador nacional, nos aparece en rojo como con entre 30 y 35% de las personas en México que se sienten seguras en sus ciudades, pero si lo desagregamos por sexo, los hombres tienen cerca de 10 puntos porcentuales mayor percepción de seguridad que las mujeres, ¿no? Entonces somos las mujeres quienes bajamos ese promedio. Por cada 100 hombres que se sienten seguros en su ciudad, hay 73 mujeres. ¿Por qué elegimos la percepción de seguridad? Bueno, si tú te sientes seguro en tu entorno, es mucho más probable que decidas emprender, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ese emprendimiento se genere derrama económica. Checando un poco de las cifras de estos semáforos que brinda justamente este análisis que hacen, Katia, llama mucho la atención cómo está en cuanto a lo que es la informalidad laboral emparejado en algunos estados. Destaco, por ejemplo, que Michoacán tiene ahí un poco empatado, pero ¿hasta dónde hay que preocuparse en los casos en que ni siquiera ahí las mujeres tienen una especie de oportunidad? Es decir, que ni en la informalidad están encontrando una vía laboral. Sí, es de particular preocupación o interés a lo mejor en este momento, dada la crisis que vivimos en el año pasado, ¿no? En 2020, durante el primer año de pandemia. La informalidad además tiene que ver otra vez muchísimo con los sectores económicos en los que las personas nos ocupamos, ¿no? Y precisamente los que tienen una mayor tasa de informalidad, que son comercio, los servicios restauranteros o de hostelería, los servicios diversos como los quehaceres o personas que se dedican de forma remunerada a los quehaceres del hogar, también son sectores económicos que los ocupamos en mayor proporción las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces, cuando hay un shock de tal magnitud como el del año pasado, pues no solamente se va a destruir o va a ser un shock para el empleo formal, que sí fue uno de los, vaya, en comparación con el empleo informal, sí resultó un poquito más afectado, pero también, como bien lo dices, ¿no? Cuando hay un shock de esta magnitud, también afecta al empleo informal y muchas veces pues las personas decidirán, sobre todo las mujeres, dadas las condiciones otra vez, del hogar, ¿no? Que el trabajo no remunerado en el hogar recae desproporcionalmente en nosotras, muy posiblemente decidiremos ya no reincorporarnos a la fuerza laboral, dado que no tenemos quien cuide o quien haga estas tareas no remuneradas. Y resalta también, Katia, lo que mencionan en ese estudio donde el Banco Mundial señala en una publicación que de no atenderse estas brechas, pues no se puede hablar de desarrollo en el país. Esto específicamente se refiere por el tamaño de población, ¿no? Hay más mujeres que hombres en nuestro México y vemos cómo es pues las oportunidades bastante contrastantes. Entonces, si el gobierno nos asegura que se está yendo hacia el desarrollo, pero no se atiende a este tema de las brechas, ¿en realidad estamos estancados económicamente? Pues sí y no, ¿no? Creo que a mí uno de los casos otra vez que me gusta muchísimo traer o poner sobre la mesa es Tabasco. Tabasco es una de las entidades que no le fue tan mal durante la pandemia porque dos de los programas prioritarios para esta administración se encuentran en esta entidad, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos observar es, bueno, la política pública sí tiene una consecuencia en el mercado laboral, pero precisamente si no se acompaña esta inversión pública
de mecanismos, ahorita no me voy a meter con todo lo que tenga que ver con medio ambiente, porque yo creo que esa es otra conversación, pero si no tiene al menos mecanismos de inclusión, vaya, igualitaria o equitativa para hombres y mujeres, pues entonces lo único que va a pasar es que la entidad se va a ver un poquito mejor, pero las brechas se van a seguir ampliando. Y mencionabas que habrá una actualización ya muy pronto. ¿Cada cuándo estaríamos nosotros teniendo la oportunidad de conocer cómo va, esperemos que sí, avanzando y disminuyendo la brecha o ampliándose, que también corre ese riesgo? Claro que sí. Nuestro primer semáforo económico del que hablamos, los puestos registrados del IMSS, se actualiza de forma nacional cada mes. Para las entidades lo actualizamos de forma trimestral, igual que los otros dos semáforos, pobreza e informalidad, y el del Estado de Derecho también se actualiza de forma trimestral. Y ahí exactamente es algo que le corresponde a cada gobierno estatal atender, más el federal, o es sálvese quien pueda en esta ocasión. Yo creo que, vaya, sobre todo viendo, ¿no? O hablando de lo que sucedió durante el año pasado, lo que se requería era precisamente una especie de coordinación, una conversación, ¿no? Y coordinación otra vez entre el gobierno federal y los gobiernos locales o los gobiernos estatales. Esto no se dio y además tampoco hubo propuestas desde los gobiernos locales que a lo mejor atendieran aquellos vacíos que dejaba el gobierno federal, ¿no? Vacíos refiriéndome a no hubo un seguro de desempleo amplio que cubriera a toda la población, que sí se quedó sin una actividad económica remunerada, ¿no? De los poquitos casos que me acuerdo, a lo mejor la Ciudad de México para precisamente las personas dedicadas al sector restaurantero, y el apoyo que se les dio, que además fue en diciembre, o sea, un poquito o bastantito más bien, pues ya llegando tarde, ¿no? A esta parte de una red de seguridad social que les protegiera, era raquítico. Si no mal recuerdo, eran como 1,000 pesos mensuales. Vaya que entonces queda y bastante por delante que tienen que hacer, no es de que puedan, es de que tienen, porque de verdad, si no, ya lo comenta el estudio que ustedes citan también, pues no hay desarrollo económico para ningún lado. Y el país, si lo que requiere es eso, pues ya estamos viendo uno de los puntos esenciales para poder atender. Katia, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste y estaremos al pendiente de estas actualizaciones constantes porque sí, refleja bastante los trabajos que se dejan de hacer en cuanto al apoyo económico y el interés que hay de que esto pueda salir adelante. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación.